Para esta semana vamos a realizar una práctica para densidad. Yo sé que originalmente tuvimos la práctica de densidad unido con el estudio de propiedades de materia, pero dado que pregunta 2, parte 2 y 3 de la densidad no funcionaba en el trabajo previo, voy a darles otro estudio aquí para la densidad. ¿Ok? Entonces, esta semana no hay un trabajo previo, solo hay el informe para el reporte. Entonces, si oprime aquí, va a ver que hay dos documentos. El PDF, es el guía para la práctica y aquí tenemos el informe para la práctica. Entonces, ustedes trabajando en sus equipos van a descargar el guía y seguir las instrucciones. Para escribir sus notas y resultados, tiene este informe en el documento de Word. También en el informe se encuentran varias preguntas que tiene que responder. Vamos a notar que en ahora sí, ok. En esta práctica hay muchas partes que son caseras, experimentos caseros. Por ejemplo, aquí ustedes van a utilizar agua y 4 huevos. También hay que encontrar monedas de cualquier denominación y necesitamos sal de mesa. ¿Okay? Va a utilizar una cuchara, cafetera o otra fuente de calentamiento para agua y 4 vasos transparentes. ¿Okay? Esos deben ser resistentes al agua caliente y pueden ser más o menos iguales. ¿Okay? Cuando están trabajando en equipo, no es necesario para cada persona realiza la práctica casera. ¿Ok? Entonces, puede elegir una persona para hacer parte con los huevos y otra persona puede realizar la parte de las monedas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo que ustedes van a hacer es tomar fotos o una grabación para compartir los resultados con sus compañeros y unirse para compartir los resultados, discutirlos, analizarlos y responder las preguntas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos las instrucciones para determinar la densidad del huevo. Entonces sigue todo este. Después tenemos para determinar la densidad de una moneda. Okay. Tenemos un sitio de web donde puede encontrar datos oficiales de las monedas de Costa Rica. Aquí tenemos este archivo que es muy sencillo. Es un documento de Excel en que ustedes van a recibir datos de masa y volumen de varios cubos, de varias sustancias. ¿Okay? Normalmente lo haremos en el laboratorio con cubos reales, pero bueno, tenemos que hacer la simulación. ¿Okay? Y también tenemos esta parte en que ustedes van a determinar la densidad de un gas. Entonces tiene un video que van a mirar. Tiene este archivo, que es otro hoja de cálculo para utilizar en esa parte de la práctica. ¿Ok? Vamos a notar, bueno, en agua, obviamente ustedes están acostumbrados a utilizar agua en el día a día. Ácido cítrico es un ácido débil, se encuentra en todos los cítricos, las naranjas, limones, okay, toronjas. Dióxido de carbono es lo que uno se respira, eso es lo que está producido por la tableta de Alka-Seltzer, es el gas. Cloruro de sodio, simplemente es sal de mesa. Hidrógeno carbonato de sodio, también conocido como bicarbonato de sodio, y ustedes probablemente ya tienen en su casa. No es peligroso, la gente lo utiliza para hacer galletas, ¿ok? Y panes sin levadura. ¿Ok? Y también, si tenemos el informe,
aquí. Van a ver que ustedes están adjuntando fotografías y ese es para que ustedes puedan hablar entre una persona y otra persona de su equipo y también para comprobar que de verdad lo realizaron la práctica. Aquí es para, vamos a notar que cada parte refiere a una sección en el guía, que es el PDF. Entonces va a reportar datos y observaciones. ¿Okay? Podemos notar que es importante reportar incertidumbre cuando lo pide. ¿Okay? Entonces aquí sigue con muchas preguntas. Al final, las conclusiones. Quiero recordarles otra vez que una conclusión debe ser específica. Es mejor cada vez que puede incorporar vocabulario científico. Por ejemplo, si tiene, pensando en el informe número 2, en parte que tenía que ver con la densidad, se dio cuenta que la densidad de una sustancia es independiente de la cantidad de esa sustancia. Entonces, lo que puede hacer en la conclusión es decir que la densidad es una propiedad intensiva porque es independiente de la cantidad de la sustancia. Entonces puede incorporar vocabulario científico. ¿Ok? Entonces aquí quieren al menos 3 conclusiones. Con mucho gusto pueden apuntarse para horas de consulta y yo puedo leer borradores de sus informes o algo más específico, simplemente las conclusiones, algo así. Para las referencias, por favor, ten cuidado que está utilizando sitios de web que son confiables, que vienen de una universidad, gobierno, instituto de investigación, ¿ok? Un sitio, el fabricante de un instrumento también es confiable y que está siguiendo el guía de estilo de ACS, American Chemical Society. Además, para las referencias, es muy fácil utilizar el libro de Cheng o el libro de Brown como referencia para buscar una definición, para repasar incertidumbre en la medición o algo así. ¿Ok? Entonces, y eso es muy fácil porque tiene que copiar la referencia una vez en el estilo de ACS y después si se utiliza cada semana o casi cada semana, es solo copiar y pegarlo otra vez. Vamos a notar también en el aula virtual que tenemos un examen corto para esta semana basado en los resultados de la semana pasada y hablar con otros estudiantes y también el asistente. Yo pienso que más que todo lo que debemos enfatizar ahora es la identificación de la cantidad de cifras significativas en un número, cómo realizar el redondeo con la regla de par-impar y sin la regla de par-impar. No siempre utilizamos la regla de par-impar. Cómo sacar la medición de volumen con incertidumbre correcto. ¿Okay? Entonces, solo hay 5 preguntas en este examen corto. Tiene 15 minutos para resolverlos. Yo sospecho que solo van a necesitar 5 minutos para resolverlos, porque está limitado a este contenido. ¿Okay? Muy sencillo, pero no todos, pero casi todos tienen que estudiarlo otra vez. ¿Okay? Entonces, tomando esto en cuenta, lo que quiero hacer ahora es un breve repaso de incertidumbre en mediciones análogas. También porque yo había dicho algo un poquito incorrecto en mi explicación original. Entonces aquí tenemos un par de beakers y un par de probetas. Cada vez que tenemos que tomar una medición de volumen, el primer paso es adivinar cuál es la
graduación más pequeña. Entonces, estamos hablando de la graduación más pequeña. ¿Okay? Puede ser al inicio, al final, son iguales. ¿Okay? Entonces, cuando lo identificamos, en este caso, podemos ver que es, bueno, 50 pasa a 75 y después 100. Entonces, la diferencia es 25 mililitros. ¿Okay? Entonces, la incertidumbre es la mitad redondeado a una cifra significativa. Entonces, en este caso, vamos a tener 25 entre 2 nos da 12,5. Solo debo tener una cifra significativa, entonces voy a hacer el redondeo a 10. ¿Ok? En este caso, no estoy utilizando la regla de par impar. ¿Por qué? Voy a redondearlo a una cifra y yo veo que la primera cifra no significativa es 2 y 2 va hacia abajo siempre. ¿Okay? Entonces, dado que la incertidumbre es más o menos 10, este instrumento, este beaker, solo puede darles un volumen de, puede ser 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos una pregunta en el chat. Gracias. La pregunta es, ¿por qué no hacemos el redondeo de 12,5 a 11? Entonces, primero, porque 11 tiene dos cifras significativas y una incertidumbre solo puede tener una cifra significativa. Entonces, esa es la primera razón. Segunda razón, vamos a imaginar que el valor 12,5, vamos a hacer el redondeo a dos cifras significativas. Si fuera con dos cifras significativas, por casualidad, ponerlo aquí, 12,5 a dos cifras significativas será, bueno, en este caso es 12 y la mitad. Entonces, tengo que utilizar la regla de par impar. La última cifra significativa es de 2, es par, entonces se queda a 12. ¿Ok? Si yo había tenido 13,5 y hay que hacerlo a dos cifras significativas, este será, 13, pero tiene 0,5, que es la mitad, entonces tengo que utilizar, termina en 5 y nada más. Entonces voy a utilizar la regla de par impar. Entonces 13 es par, entonces hago el redondeo hacia arriba. ¿Ok? Espero que este responde a su pregunta. Y si en vez del 5 tuviera otra cifra, ¿Perdón? en vez de tener el 5 ahí, tendría otra cifra, ¿cómo sería? Ok, muy bien. Entonces vamos a decir que es 13,4 a dos cifras. Ok. Ese 13,4
termina en 4. No tengo que preocuparme por par impar. Solo pienso que, ok, 13,4 es más cerca a 13 que 14. Entonces hago redondeo hacia abajo. ¿Ok? Si yo tengo otra pregunta que tenemos, si yo había tenido 15,5, ok, a 2 cifras significativas, ok, 15 y lo que tengo que redondear es un 5. Este último 5 es lo que tengo que redondear. Entonces voy a utilizar la regla de par impar. Ok, la última cifra significativa es impar, entonces voy a hacer el redondeo hacia arriba. Entonces me da 16. Otras preguntas aquí. Entonces, solo se usa la regla de par impar cuando, digamos, el después de la coma es 5. Ok, voy a hacer otro ejemplo también, porque no Profe. siempre es, depende de la cantidad. Voy a hacer 12,25 a 3. Voy a hacer a 45. ¿Ok? Entonces, ese número, yo quiero hacer el redondeo a solo 3 cifras significativas. Ok, entonces voy a tener 1, 2, 3. Tengo que redondear un 5. Entonces voy a utilizar par impar. Entonces aquí yo voy a hacer redondeo. Mi última cifra significativa es par, entonces va hacia abajo. Entonces ese será 12,4. Si yo había tenido este valor, 7, 5 a 3 cifras. Entonces, en este caso, ok, 1, 2, 3 cifras. Lo que voy a redondear es un 5 y nada más. Entonces, utilizo la regla de par impar. Entonces, la última cifra significativa es impar. Voy a hacer el redondeo hacia arriba. Entonces, 12,8 para que tenga 3 cifras. Ok. Ahora vamos a hacer 12,46 a 3 cifras. Quiero saber qué es. Ese quedaría igual, ¿no? 12,4. Pero no necesito utilizar. 5, ¿no? Este va a subir. 12,5. ¿Por qué? Para tener 3 cifras, tengo que redondear el 6. El 6 es más cerca a cualquier valor superior. Entonces, no tengo que preocuparme por par impar. Simplemente voy a hacer 12,5. No tengo que pensar en par impar. Profe, ¿y qué pasaría si, digamos, yo tengo, por ejemplo, un 12,58 o un 12,54 y tengo que darle solo 2 cifras significativas? Solo Es 2 bueno, cifras. 12,58 era 5,8 y 5,4. ¿Y a cuántas cifras? A 2, digamos, por ejemplo, Ok, porque, a 2 cifras. digamos, tendríamos un 8 después del 5. Ajá, pero no se preocupe en este. Entonces, solo voy a pensar, ok, 2 cifras significativas indica este 2. Lo que voy a redondear es un 6. 6 va hacia arriba. Entonces, me da 13. Ok, 12,54 a 2 cifras significativas. Ok, solo debo tener 12. Lo que tengo que redondear es 5,4. Vea que este termina en 5,4. No es 5 y nada más. Entonces, no tengo que preocuparme en par impar. Como 5,4
va hacia arriba porque es mayor que la mitad. Entonces, ese es 13 también. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ujú. No, me alegro mucho que están ofreciendo ejemplos. Deme más ejemplos. Si tiene una duda. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver este beaker. Este beaker es un poco diferente. Primero vamos a identificar cuál es la graduación más pequeña. Y este será, ok, este más pequeño aquí. Puede ser en cualquier parte. Y si este es 20 y ese es 40, ese debe ser 30. Entonces la diferencia entre 20 y 30 es 10. Entonces aquí la graduación más pequeña es 10 mililitros. Entonces la incertidumbre es 10 entre 2, que me da 5 mililitros. ¿Ok? No tengo que hacer algo complicado. 5 mililitros ya tiene una cifra significativa. Entonces, este beaker solo puede medir 20, 25, 30, 35, 35, 40, 45, 50, 55, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ok. Entonces, esta lectura aquí, podemos ver que es entre 40 y 50. Si es entre 40 y 50, voy a poner 45. Entonces, ese será 45 más menos 5 mililitros. ¿Ok? En el otro, aquí, ok, ese es tal vez un poco más complicado, que es entre 100 y 25. Ok, entonces, entre 100 y 25, yo puedo decir, 120 más menos 10. Profe, una pregunta. ¿Ese Ujú, 10 es el 12,5 redondeado? correcto. Ese 10 Ok, aquí es el 12,5 redondeado a una cifra significativa. gracias. Mucho gusto. Que ahora, con esas probetas, vamos a continuar. Ok, esta probeta, voy a identificar la graduación más pequeña. Ok, entonces, entre este y este, ¿qué tengo? Bueno, si ese es 10, 12, 13, no, ese será 10, 12, 14, 16,
18 y 20. Entonces, la graduación más pequeña es 2 mililitros. Entonces, la incertidumbre es más o menos la mitad. Más o menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí yo veo que el fondo del menisco siempre voy a medir utilizando el fondo del menisco. Vamos a una línea recta. Entonces, voy a ponerlo aquí, el fondo del menisco. Ok, este es entre 20 y 22. Entonces, yo voy a reportar 21 más menos 1. ¿Está bien? La cifra quedaría así, digamos, para el reporte, el resultado que usted pediría sería 21 más menos 1. Correcto. O habría que hacerlo algo más. No, eso es todo. Ese es el volumen leído en esta imagen. ¿Ok? Vamos a notar que 21,0 más menos 1 es incorrecto. ¿Ok? Es inválido. ¿Por qué? La incertidumbre es más menos 1. Entonces, la última posición aquí debe ser en la posición de 1. ¿Ok? Entonces, este probeta aquí puede medir, antes, puede medir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estoy trabajando mi corazón. ¿Qué tienen para la otra probeta? Gracias por participar en el chat. ¿Qué tenemos? La graduación dice que es cada 1 mililitro. Entonces, vamos a comprobar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Entonces, tenemos aquí cada 1 mililitro. Entonces, incertidumbre. Cada más menos 0,5 mililitros. Muy bien. Entonces, y tenemos otro estudiante indicando que estamos a 10,5. Muy bien, porque es entre 10 y 11. Entonces, vamos a poner 10,5 más menos 0,5. Muy bien. Entonces, esta probeta puede tener una medición o lectura de, puede ser 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5. Ok. ¿Quién quiere mejorar esta lista aquí?
Vea, que estoy diciendo que este probeta es 9, 9,5 o 10 o 10,5 o 11 o 11,5. Pero si yo escribo 9 más menos 0,5 mililitros, ¿cuál es el problema? Hay un problema cuando yo escribo 9 más menos 0,5. No es que, digamos, la cantidad está entre 10 y 15 y 9 está debajo de eso. Pues muy bien. Entonces, también en el chat, sabemos que la medición debe tener la misma cantidad de posiciones decimales. Entonces, si la incertidumbre es 0,5, voy a tener 0,0 o 0,5 en la medición. Entonces, aquí voy a tener 9,5 o 9,0, 10,0 o 10,5, 11,0 o 11,5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí, el fondo del menisco es entre 10 y 11. ¿Ok? Entre 10 y 11, mi opción es 10,5. Entonces, la lectura es 10,5 más menos 0,5. Aquí. ¿Ok? Preguntas, dudas. Preguntas o dudas sobre sus deberes esta semana. Profe, una pregunta del quiz de la semana pasada. Ujú. Uno no se puede meter a ver qué tuvo malo y qué tuvo bueno, solo puede ver la nota. No, después de que cierre el quiz, usted debe tener la habilidad de revisar sus respuestas y cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. Entonces, dado que el quiz cierra a medianoche cada viernes, no puede ver su calificación o sus errores hasta el sábado. Es que antes me intenté fijar porque no lo había revisado, porque digamos, cuando uno lo termina dicen revisión y solo me aparece la nota y no me aparece opción para entrar a ver las respuestas. Ok, tal vez yo tengo un ajuste incorrecto. Voy a revisarlo. Está bien, gracias. Ok, otras preguntas en el chat. Para esta última medición, la pregunta es si podemos reportar 11. Y no podemos reportar 11 porque siempre utilizamos el fondo del menisco para identificar la lectura. ¿Ok? Y aquí el fondo del menisco claramente es menos de 11 y más de 10. Entonces reportamos 10,5 más menos 0,5. Otra pregunta en el chat, si el examen corto es individual. Sí, sin duda el examen corto es individual. Cada pregunta viene de un banco, entonces su examen es diferente a cualquier otro examen de sus compañeros. Tiene el mismo tipo de pregunta, grado de dificultad, pero cada examen es individual y ustedes pueden hacerlo en cualquier día antes de viernes a medianoche. ¿Ok? Cuando ustedes empiecen el examen corto, tienen 15 minutos para resolverlo. Solo hay 5 preguntas y esta semana las preguntas son muy sencillas. Quiero darles la oportunidad de revisar esos conceptos fundamentales para la química de cifras significativas, reglas de redondeo, lectura de volumen, utilizando picos y probetas. ¿Ok?
Entonces, probablemente, si han estudiado antes, este examen corto lo va a costar unos 5 minutos, muy rápido. Si tienen que buscar las reglas antes de responder una pregunta, tal vez no va a terminar a tiempo. Okay, si no hay más preguntas, ustedes pueden salir de la reunión para unirse con sus equipos para trabajar, completar el informe 2 que tienen que entregar antes de medianoche hoy. Y también empezar con el informe 3 y estudiar para el quiz. Yo voy a quedarme aquí en la reunión porque yo veo que hay varios estudiantes que necesitan ayuda con sus informes y con mucho gusto les voy a ayudar. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.